Esto ya está grabando, que el otro día se me olvidó. Creo que tengo un poco de mala conexión a internet. A ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a esperar un minuto. Vale. Un minuto. Epa, esto no quiero. Epa. Voy a esperar un momento. Vale. Ay, bien, ya son las 4, o sea que vamos a comenzar. ¿Me oís bien? Georgina aún no me oye. Pues, a ver, Georgina, ¿me oyes? Georgina, es que todavía no me puede escuchar porque está reconectando el audio. Bueno, ¿me oyes ya? ¿Se me oye bien? Vale. Bueno, vamos a comenzar el apasionante mundo del Renacimiento, ¿eh? Yo creo que es una etapa de cambios, es una etapa de revalorizar la antigüedad. Yo creo que aquí es el punto donde el hombre se da cuenta que su historia, que la historia tiene algo que decir, ¿no? Tiene algo que decir sobre el presente, ¿eh? Entonces, es muy importante, ¿no? Que el hombre toma conciencia de su pasado para poder profundizar sobre su presente. El Renacimiento abarca en el siglo XV y en el siglo XVI, aunque ya veíamos con Giotto y algunos otros artistas del gótico tardío, que ya se cuela y se va colando toda una serie de cambios que van a llegar a su culmen, sobre todo en el Quinquecento, que lo daremos el jueves. Es una época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es una época, por ejemplo, vemos aquí una imagen que he puesto donde se inventa la imprenta, nace la imprenta, ¿no? Con todos los cambios que esto va a suponer, ¿no? Para el hombre. Y es una época también donde se revaloriza la naturaleza y la razón humana, ¿no? Digamos que abandonamos un poco el teocentrismo, aunque seguimos siendo personas cultas y de fe, pero donde va a crecer todo un sentimiento hacia el humanismo, ¿no? Tenemos a grandes personajes como Leonardo da Vinci, ¿no? Que nos van a dar ese contexto donde todos los artes, donde la persona se convierte en el centro incluso para la proporcionalidad para todo, ¿no? El humanismo es por excelencia el, el, el nuevo pensamiento que sitúa al hombre en medio de toda la creación. Ya no está Dios, bueno, sí, sigue estando, pero ya no está, digámoslo así, teóricamente, sino que está el hombre, ¿no? Nace en Florencia, en Italia, ¿eh? También se descubre en esta época del Renacimiento a América, con todas las inclusiones culturales que va a tener, sobre todo pues aquí en España, ¿no? Que ya iremos viendo. También pues las teorías, ¿no? De científicas de Galileo, pero también veremos a Vasari, o aparecerán los primeros
tratados sobre arquitectura. Aparece también el capitalismo, la burguesía, el capitalismo más primitivo, pero que todo eso hace que estalle en una sociedad creciente y adinerada, ¿no? Donde se van rompiendo las clases sociales, ¿eh? Y donde los hombres, los nobles, los burgueses van teniendo más poder y más control. ¿Eh? Ya no reside todo el control en el rey, sino que ya hay gobiernos. He puesto aquí el nombre de Jules Michelet, que es un francés que acuñó el término este de renacimiento a esta época en 1855. Es un historiador. ¿Eh? Y vuelvo a recalcar esa importancia, ¿no? de ver la historia, ¿no? En visión de presente, ¿no? Que es siempre tan importante y que muchas veces pues se nos olvida. Como ya decía, ¿no? Esta vuelta a la antigüedad y hace que utilicen las formas arquitectónicas de Grecia y de Roma, se vuelvan a implementar. Serán copiados, por ejemplo, el Coliseo romano, ¿no? Lo veremos en los palacios de las familias nobles, de los mecenas, ¿no? De los Medici. Ahí está una imagen de Lorenzo de Medici. Y también abajo tenemos un fresco de Miguel Ángel, el de la Capilla Sixtina, que todos conocemos y que han sido grandes personajes, ¿no? De este momento de la historia de la humanidad. Como ya decía, este humanismo, esta búsqueda del saber, ¿no? Esta búsqueda del saber, de saborear lo bello, ¿no? La estética. Pues sobre todo hay una gran relación de la naturaleza, sobre todo al principio del Renacimiento, en esta época del 480, que luego derivará. Luego veremos como en el Quinquecento, lo veremos el jueves, y el manierismo, esas concepciones de tener muy presente la naturaleza desaparecerá un poco. ¿Ves? Como os hablaba del mecenazgo, sí, esto del humanismo trae una revolución, ¿no? Se busca al hombre, a la persona, como hombres cultos, hombres serenos, hombres de fe, hombres, pues sí, cultos, ¿no? Inteligentes, de prestigio, de refinamiento, con un gran, con un, sí, con esta sabiduría, ¿no? De saborear lo bonito, de saborear la belleza, ¿no? Que tantas veces hoy por hoy hemos abandonado, ¿no? Y aparecen aquí los Medici, que por ejemplo subvencionan a Miguel Ángel Buonarroti y a otros tantos, ahora diremos, a Ludovico Sforza, que es otra familia, los Sforza, Da Vinci, León X, que es un papa, y Julio II, que es otro papa, ¿no? Pues esto, ¿no? Aquí está el dinero, ¿no? En la nobleza, en las grandes familias europeas y también en los papas, que son los que de alguna manera han apostado siempre por el arte, ¿no? Y como ya decía, pues esta etapa del Renacimiento, que es una etapa de transición entre la edad medieval y la edad moderna, pues se divide en tres, ¿no? El 480, 1400, siglo XV, y el 500, 1500, siglo XVI, con el manierismo también. Por ejemplo, ya veremos el jueves, veremos características de este 500 y este manierismo. Bien, respecto al 480 en arquitectura, primero nos encontramos a dos grandes arquitectos, ¿no? Ahora ya, como en el gótico tampoco son anónimos los artistas, y ahora además
hay una competencia fiera, por decirlo de alguna manera. Aquí quien más puja se lleva el gato, y además quien mejor lo haga va a tener más trabajo, ¿no? El artista no es una persona desconsiderada, es un hombre culto, es muy inteligente, que ha estudiado ya, que está estudiando, pues lo vamos a ver, ¿no? O aquí ya lo podemos ver en la primera imagen, es la Catedral de Santa María de la Novella en Florencia, y ya vemos, ¿no? Un cambio radical, con esa arquitectura que nos recuerda al frontón griego, pero también esos muros cromáticos, ese óculo que nos puede recordar también incluso al gótico, ¿no? Los arcos de medio punto vuelven a aparecer. Aparece toda una unidad espacial y rompe un poco con las plantas basilicales. Ahora serán sobre todo plantas rectangulares, ¿no? La planta central que la llaman. Aparece este estudio, ¿no? De la perspectiva y la proporcionalidad, con la proporcionalidad áurea, que es la proporcionalidad de oro, que es la proporcionalidad perfecta. ¿eh? Si cogiéramos, por ejemplo, el frontón este, lo dividimos horizontalmente, ¿vale? Esta parte de aquí medirá lo mismo que esta parte de aquí, que esta parte de aquí central será el doble que esta de aquí. Todo tiene un sentido, todo está calculado, todo está milimetrado. ¿eh? No hay nada al azar, no hay nada que se escape de la razón, todo está justificado. ¿eh? A mí es un arte que me apasiona y creo que es el culmen, ¿no? de esta primera época de la humanidad, ¿no? Desde la prehistoria hasta el gótico, yo creo que el Renacimiento es el culmen. ¿eh? Pues van a aparecer las planchas de mármol, como podemos ver aquí en Santa María de la Novella. Son todo planchas de mármol, toda una sillería pulida a mano. Bueno, un trabajo espectacular, ¿no? Aquí hablo del estudio de Vitruvio, que era otro arquitecto, pero se dedica sobre todo a escribir manuales, ¿no? Que se basan, sobre todo escribe sobre los coliseos, sobre la arquitectura clásica, y luego estos artistas lo van a plasmar, ¿no? Y luego sí, aparece aquí la bóveda de cañón, gracias a Alberti. ¿eh? Bueno. Y luego hay mucha libertad de ornamentos. No vamos a ver dos catedrales iguales. No vamos, incluso yo me atrevería a decir que es que no vamos a ver nada igual, porque cada obra va a ser única e irrepetible. ¿Cómo Dios hace las cosas? Que las hace únicas e irrepetibles. Y vamos a seguir viendo un montón de simbología. Bien, yo he decidido poner el Palacio de Medici Riccardi, la primera obra arquitectónica, porque va a marcar un antes y un después, ¿no? Riccardi hace esta obra en 1444. Recordemos que con el gótico, ya lo veíamos en el matrimonio de Arnolfini, el arte civil crece, pero es que aquí se desborda. Aquí se desborda. Entonces, pues el Palacio de Medici, que todos habréis visto alguna vez, aunque sea en imagen, bueno, supongo, espero y deseo. Tiene una planta cuadrada, renacentista. Se sitúa todo en un jardín en el centro y alrededor un pórtico, donde descansan los dormitorios. Pues aquí define, ¿no? No he puesto ninguna foto del interior, pero tiene una arcada de orden compuesto, que es un orden entre... Lo van a utilizar mucho, sobre todo en los terceros pisos de los palacios, pero es un orden entre el jónico y el corintio. Bueno, y ahora la fachada que la contemplamos aquí, podemos ver el primer piso, cómo los sillares no están muy acabados, ¿eh? Digamos que no están muy perfilados.
pero eso también tiene todo su simbología y su hecho en el Coliseo romano, ¿no? El Coliseo romano, según suben los pisos, va tomando distintas formas y hacen lo mismo con los palacios. El primer piso, podemos comprobar aquí los portones de arco de medio punto, como veis aquí. Los vanos son simplemente ventanas cuadradas. Es un... sí. Podemos ver también a nivel general que divide la fachada en horizontal en 3 partes. Eso era la descripción general. El segundo piso, que suele ser jónico, pues vemos otra vez estos arcos de medio punto con su parte de luz, con un tímpano donde normalmente ponían los escudos de la familia, un sillar más trabajado, se utiliza una piedra arenisca, que es pietra serena, se llama, esta piedra que trabajan. Después vemos un tercer piso todo más pulido, mucho más trabajado esa piedra, con una cornisa sujetada por estas ménsulas, que va a ser un poco... este palacio es el punto de partida de todos los demás palacios que se van a hacer, ¿no? A partir de aquí. El Palacio de los Medici es el significativo de la Edad del Renacimiento por esto mismo, ¿no? Y vamos a ir viendo alguno más, ¿no? Aquí lo define como palacio típico toscano, que sienta las bases, lo que decía, ¿no? Y el almohadillado de las piedras, pues eso, en cada piso va ganando en suavidad y en refinamiento. Bien, veremos más, Otra obra que marca un antes y un después es la Catedral de Santa María de las Flores en Florencia, o sea, su catedral, su basílica. Como veis, conserva la planta gótica, basilical, el baptisterio está fuera, la torre, que nos puede recordar al románico, ¿no? En cierta manera, porque esto ya es un gótico tardío. Aquí lo que verdaderamente es espectacular es su cúpula, ¿no? No se había hecho una cúpula semejante y además rompe con la estética a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Pues aquí es otro estudio más, ¿no? De las ruinas romanas y de la proporcionalidad clásica, ¿no? Con el principio de simetría griego. Hablando de la cúpula que tenéis en la parte de arriba de la diapositiva, es una cúpula con linterna. Esto lo vamos a ver mucho. Esta cúpula de linterna, que ya no la hace Brunelleschi, la hace otro artista, de madera recubierta de mármol, esta linterna. Y la cúpula en sí, que es una base octogonal, vemos aquí los óculos, vemos los muros todos policromáticos, como os comentaba antes, de mármol. Bueno, pues este octógono, que es se construyó con piedra y ladrillo. El ladrillo, perdón, la pusieron en espina de pez, porque se sostenía sobre su propio peso. Bueno, Brunelleschi, en esta gran obra, que fue elegido porque ganó un concurso, los artistas entregaban sus bocetos y el que consideraban, pues en este caso el obispo de Florencia consideró que iba a representar mejor la ciudad, fue esta cúpula, que es una doble cúpula. Hay una cúpula interior que es, como veis, es con un arco ojival, es incluso casi gótica. Y esta cúpula interior va a sostener la cúpula exterior. Y esta cúpula, que hubiera necesitado grandes andamios imposibles de hacer,
Pues Brunelleschi se empeña que no. Y entonces diseña estos ladrillos en espina de pez que nos llegan hasta nuestros días. Si yo tuviera una imagen ahí de calidad, veríamos cómo la cúpula de los ladrillos van haciendo así una espiral, ¿no? ¿Por qué? Porque así conseguía que se sostuviera toda la cúpula en su propio peso y descansara en las aristas de este octógono, del tambor. Que el tambor es la parte inferior de la cúpula. Para que veáis las grandes dimensiones, estamos hablando de 54 metros de diámetro y 110 metros de altura. De aquí, de aquí. Esto se construyó, este tambor octogonal, mientras iban pujando, ¿no? Los artistas iban poniendo, pero claro, los arquitectos de la basílica tenían que seguir trabajando y completando la catedral. Y no se terminó toda la catedral hasta que no se hizo la cúpula. Todo va al unísono. En el Renacimiento las construcciones van al unísono. Y Brunelleschi además aporta grandes medidas de seguridad, cosa que no se tenía mucho en cuenta y morían muchísimos hombres a la hora de construir estas catedrales y otros edificios. Bueno, dentro de la basílica, aquí ya va a aparecer todo un movimiento de interiorismo. El Palacio de Medici no se va a quedar así. Por dentro van a haber obras de arte. Vamos a ver aquí la escultura de del David de Donatello, por ejemplo, que decorará el centro del jardín. Pues aquí lo mismo, ¿no? Empieza todo un movimiento de interiorismo, que luego dará lugar y dará pie al barroco, ¿no? Pero bueno, pero eso ellos no lo saben todavía, nosotros sí. Y aquí en esta grandísima cúpula, pues Vasari va a plasmar su juicio final, que luego le seguirá de apoyo y de inspiración a Miguel Ángel para hacer su juicio final, ¿no? Bueno, os decía antes, ¿no? Esta arquitectura civil. Bueno, Brunelleschi nos escapa de esta arquitectura civil, ¿no? Y nos encontramos con el Hospital de los Inocentes, ¿no? Que la demanda la pide una orden, que creo que era los de la Orden de San Juan de Dios, piden que Brunelleschi haga un hospital para niños. Bueno, pues Brunelleschi la hace entre 1419 y 1427. Se considera una de las primeras obras renacentistas como tal. Entonces vamos a ver las bases de una arquitectura renacentista, vamos, como Dios manda. Entonces, bueno, se abre en lo primero que nos llama la atención cuando, si estuviéramos en Florencia, es que está en una gran plaza, ¿no? Inspirados todo ello en los foros romanos, ¿no? Que si tenemos toda la imagen y hemos ido a Roma, el foro romano, hay un gran jardín, una gran explanada, ¿no? Pues aquí lo mismo. Tú vas a un edificio y lo primero que te encuentras es una gran plaza, pero ya sea una basílica o ya sea el palacio de un noble, de un burgués, te vas a encontrar una plaza. Y nos encontramos toda una arcada de medio punto con una columnata de estilo compuesto, una columnata clásica, que lo podemos ver aquí, de estilo compuesto, el arco de medio punto, donde se aplica la perspectiva. En estos vanos, si hubiera cogido yo otras imágenes, pues bueno, pero he cogido estas y no pasa nada, ¿no? Se aplica la perspectiva en su totalidad, ¿no? Una perspectiva lineal, en los dibujos que luego se han sacado de Brunelleschi los podemos observar. Aquí abajo he puesto yo, es que yo tengo aquí, ¿vale? Aquí abajo
podemos ver, y aparte de la perspectiva, como también la galería exterior que está compuesta por estas bóvedas, esto es la perspectiva, ¿no? Que se unen a la pared dando sensación de punto de fuga, en las ventanas del hospicio, tal. Y en las enjutas, en estas enjutas de aquí, de los arcos de medio punto, coloco unos medallones con temas infantiles. Estos medallones, como os decía antes, el Renacimiento se caracteriza sobre todo por una ornamentación libre. Y aquí Brunelleschi plasma de que este hospital de los inocentes, de niños recién nacidos, era, y de niños nacidos enfermos, era para eso. Y él quería hacer una oda a la infancia, ¿no? Por eso también hace esto, ¿no? Incluso algunos historiadores dicen, así como anécdota, que narra su niñez. Bien, pues algunos dicen eso. En fin. Bien. Brunelleschi también nos deleita con esta Basílica del Espíritu Santo de 1432, donde sobre todo aquí lo que se refleja sobre todo es la proporcionalidad majestuosa de las matemáticas, ¿no? Brunelleschi ya no solo es un arquitecto, sino que además es un matemático, ¿no? Dando así una armonía compacta de toda su obra, ¿no? Entonces, porque es muy importante. Nos encontramos también una planta basilical, pero también unos muros muy vigorosos y robustos, como podemos observar en la imagen, solo hay que verla. Robustez, sencillez, porque lo que se va a dar aquí en esta basílica es que lo importante está dentro, ¿no? Bueno, pues las naves laterales tienen bóveda de cañón, hay una nave central que, como veis, aparecen los casetones, ¿no? Estos de aquí, en la imagen del interior. La nave central va a estar compuesta también por por dos bóvedas de cañón, que son estas de aquí, y luego los arcos de medio punto, ¿no? Y las columnatas de orden compuesto. Y entra en escena los casetones, ¿vale? Esto es importante porque los vamos a tener a lo largo de muchas obras, ¿no? ¿Sí? La piedra serena, que es esta piedra que os comentaba, arenisca, pues que está construido el templo, ¿no? Y una simplicidad en el espacio, ¿no? Brunelleschi es un hombre de fe y él piensa y él dice en alguno de sus escritos que lo más importante en una iglesia son los sacramentos, ¿no? Eso también va a tener toda una transformación teológica. Pero bueno, nos quedaremos que hay una simplicidad del espacio, que eso es algo objetivo. Bien. Seguimos un poco con otras dos obras arquitectónicas. El Palacio de Pitti os recuerda, si os fijáis, os recuerda al Palacio de los Medici. Bueno, y vuelve a aparecer aquí la proporcionalidad matemática, la horizontalidad, vuelve a aparecer el almohadillado exterior, donde los sillares, según la altura, están más trabajados o menos, recordando, evocando al Coliseo romano. Es también una planta renacentista cuadrada y es todo unos muros robustos, no son esbeltos, son muros robustos de sillares, y nos recuerda que hay un fortín, ¿no? Porque estas casas contenían mucho dinero en el interior y mucho portento, entonces claro, era un pequeño fortín. Bien, aquí indico que los pisos se separan por los entablamentos y las balaustradas, que son son como unas pequeñas vallas que aquí no se diferencian. Aquí hay las ventanas estas que se llaman albertinas. Bien.
con el arco de medio punto, el parte de luz en los frontones y frontones aglomerados en uno mayor y cuyo tímpano esconde un óculo. Aquí no se ve bien, la verdad es que en ninguna de las dos imágenes se ve bien, pero ahí hay un parte de luz y en el medio hay un óculo, que también es muy característico del Renacimiento, como podemos contemplar en la capilla Pacci de 1441, que será la última obra de Brunelleschi. En esta capilla vemos los óculos, vemos esta cúpula de linterna con una planta central, centralizada, ¿vale? Nos recuerda esto, nos evoca todo a un portón greco-latino, ¿no? Aquí vuelve a aparecer la proporcionalidad áurea. Aquí la explico, ¿no? Pórtico de 5 tramos, entre 6 columnas de orden compuesto, los extremos adintelados y un arco del triunfo, semicircular y de doble dimensión. Este arco del triunfo es de doble dimensión que estas, ¿no? Que este espacio de las columnatas, ¿no? Cubierto todo ello aquí, como veis, aquí en la imagen inferior, por una bóveda de cañón, con casetones y decorado su interior. Vale. Otro gran artista es Alberti, aquí en su templo de San Francisco, en Rimini. Bueno, nos encontramos con una fachada gótica. Claro, le vuelven a encargar a él este rediseño de este templo y lo que hace es recubrirlo todo de mármol. Reviste toda la fachada de mármol para comenzar. Y hace una nave central con solo 3 ábsides. No he puesto aquí una imagen, estaría bien, hubiera estado bien, ¿no? Como podemos observar, las columnas que están adosadas aquí en el portón, con la planta rectangular, y en su interior pues están los frescos pintados por Giotto, que si os acordáis era del gótico tardío. Es muy importante esta obra porque es otra obra de transición, ¿no? Es otra obra que con esto del saber más, del expandirse, de que crezca el arte, ¿no? Pues los artistas también se reinventan y acomodan otros espacios, ¿no? Y aquí aparece otra cosa que va a aparecer a lo largo de la historia. Muchos artistas contemporáneos han tapado las obras de la antigüedad. Por ello ahora me viene a la cabeza, pues aquí en la Catedral de Valencia, en la cúpula, cuando estaban restaurando la cúpula del Renacimiento, se dieron cuenta que dentro había toda una obra de arte gótico y que había sido tapada con yeso. Para que os veáis, ¿no? Para que veáis un poco esta cosa, ¿no? Bien. Aquí otro palacio de Rucellai, hecho por Alberti. Hemos cambiado de artista, ¿eh? Antes estábamos con Brunelleschi, ahora estamos con Rucellai. En 1455. Este palacio es un poco más trabajado que los de Brunelleschi, ¿eh? Y también está dividido en tres cuerpos horizontales. Pero aquí podemos ver cómo los órdenes superpuestos están más definidos, ¿no? Los podemos ya detallar. Y que el sillar no está colocado una piedra sobre otra, sino que hay una composición dentro de la composición. Pues bajo el orden toscano, como en el Coliseo, es el primer piso en jónico, al estilo jónico, y el último, que siempre es más vistoso y más decorativo, en corintio. Rematada con una cornisa, como no se ve casi aquí, con una cornisa sujetada también por ménsulas, que son estas montaduras de aquí.
de piedra también serena, que aquí no lo pongo, ¿no? Eso contiene, bueno, pues aquí los frisos contienen los escudos de la familia Rucellai, que son tres, os lo pongo así como un apunte, ¿no? Pues son 3 plumas en un anillo y las velas infladas por el viento, que es el escudo de la familia. Y aparece también encima de las puertas. Bueno, pero aquí no tenemos esto. También el primer piso aparece el pollo, que también se le veía a los viandantes para sentarse y descansar pues en la calle, ¿no? Aparece este pollo o este banco, ¿no? Aquí he puesto una descripción breve. Bien. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a hacer la puerta del paraíso y haremos un pequeño descanso porque el Zoom ya no me deja hacer reuniones más largas de 40 minutos. Pues no, vamos a dejarlo aquí. Descansamos 2 minutos. ¿Os parece bien? ¿Alguna duda desde aquí? ¿Alguna duda? Descansamos aquí 1 minuto y con el mismo enlace pincháis y reiniciamos esta segunda parte, ¿vale?